informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre ciberseguridad. Como decía, teníamos más de 90 inscritos, con lo cual bueno, pues nos ratifica en esa decisión que tomamos de organizar este webinar, porque vemos que levanta cierto interés y nos confirma la necesidad de organizar este tipo de webinars. En este momento estamos más de 40 conectados, con lo cual arrancamos. El título de este webinar es Ciberseguridad, normativa que afecta a los fabricantes y usuarios de equipos industriales, máquinas o cualquier equipo industrial que esté conectado a la red. Lo organizamos desde AFM Cluster, que es el ecosistema o el clúster que aglutina a toda la industria alrededor de las tecnologías de fabricación. Más adelante voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos y qué es AFM Cluster para aquellos que no nos conozcan. En el clúster llevamos tiempo trabajando con un grupo de trabajo muy activo en materia de ciberseguridad y son distintos los proyectos que hemos venido activando. Pero sentíamos la necesidad de que teníamos que empezar a contar hacia afuera aspectos relacionados con la ciberseguridad que afectan y que van a afectar cada vez más a cualquier empresa que cuente con equipos industriales, que estén conectados a la red, que cada vez van a ser más. Y por eso, bueno, pues hemos decidido arrancar con este webinar relacionado con lo que es la legislación y la normativa que nos va a afectar, y poco a poco a lo largo del año que viene, pues iremos, en función de la demanda, iremos organizando otro tipo de webinars. El objetivo de este webinar, como decía, es dar a conocer la normativa que afecta a los fabricantes y a los usuarios de los equipos industriales, máquinas o cualquier tipo de equipo que esté conectado a la red. Y en particular íbamos a poner un ejemplo de la legislación que va a afectar en relación con nuestros proveedores y en particular con aquellas empresas que somos proveedoras del sector de automoción. El programa del webinar, como decía, estoy haciendo yo una pequeña introducción y presentaré qué es AFM Cluster y el porqué de este webinar. Y contamos con expertos de dos entidades que están activamente colaborando con nosotros y con un nivel de especialización y de conocimiento del ámbito de la ciberseguridad muy importante, y que considerábamos que era importante que se unieran a nosotros presentando qué es lo que hacen, cuáles son los servicios que tienen a disposición de las empresas y que nos informarán sobre la legislación y la normativa que nos está afectando y que nos va a afectar, como decía, cada vez más. Contamos con el Basque Cybersecurity Center, una organización promovida por el Gobierno vasco que pretenden promover la ciberseguridad en todas las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Basque Cybersecurity Center nos va a hablar sobre qué son ellos, cuáles son los servicios que ellos ofrecen, y nos van a mostrar un estudio sobre cómo estamos en materia de ciberseguridad, para ir calentando motores. A continuación vamos a contar con la colaboración de SIUR. SIUR es una entidad promovida por la Diputación Foral de Guipúzcoa, dedicada a prestar asesoramiento y apoyo a las empresas industriales de nuestro entorno. SIUR va a ir un poco más al detalle y van a profundizar en el marco legal y en las necesidades también de mercado en materia de ciberseguridad. Esa legislación es consecuencia de directivas europeas que están en vigor y que cada vez y que se están aprobando y que van a tener consecuencias importantes para nosotros. También nos van a hablar de la normativa en la cadena de suministro y en concreto en la gestión de proveedores. Y nos van a poner un ejemplo con relación al sector de la automoción. Y por último, SIUR también va a presentar algunos de los proyectos en los que están trabajando con empresas del entorno y que van a promocionar y van a activar de manera intensiva a lo largo del ejercicio 2023. Al final del evento tendremos un momento de preguntas y respuestas. Les invito a que utilicen el chat para presentar las cuestiones que quieran plantear a los ponentes, y canalizaremos a través del chat las preguntas que ustedes quieran lanzar. Cuando termine este webinar les enviaremos una pequeña encuesta para que valoren cómo han visto el webinar y inquietudes que pudieran tener para futuras actuaciones. Y sin más, voy a hacer una pequeña presentación sobre quiénes somos, porque algunos de los que ustedes están conectados no conocen a AFM Cluster, pero simplemente decirles que AFM es el clúster que aglutina todo el ecosistema relacionado con las tecnologías de fabricación. Somos una asociación de ámbito nacional
pero que por nuestros orígenes y por la concentración de la industria de la máquina herramienta fundamentalmente en el País Vasco hace que nuestra sede esté en San Sebastián. Somos 25 personas las que estamos trabajando en AFM, en el edificio que pueden ver ustedes en la pantalla. Como decía, AFM somos un clúster y aglutinamos distintos colectivos o distintas tipologías de empresas que se agrupan en distintas asociaciones. En este círculo o en esta imagen pueden ver ustedes las distintas asociaciones que formamos parte de AFM Cluster. Por un lado está AFM, que es el origen y que da nombre a nuestro clúster, que es la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta y Tecnologías de Fabricación, que aglutina a los fabricantes de máquina herramienta, sus componentistas y fabricantes de accesorios. Dentro de AFM Cluster también tenemos ADIMAT. ADIMAT es el ecosistema en torno a las tecnologías relacionadas con la fabricación aditiva. SQUIN es la asociación de las herramientas de mano y el suministro industrial. AFMEC es la asociación de los mecanizadores y de los subcontratistas que son tanto clientes como proveedores de piezas dentro del ecosistema de AFM. STEC es una asociación que hemos creado recientemente para la automatización y todas aquellas empresas relacionadas con lo que es Industria 4.0 y automatización de talleres. APTEC aglutina todas las startups y empresas de base tecnológica que tienen vocación de acercarse y de ofrecer sus capacidades al ámbito de las tecnologías de fabricación. Y por último, contamos con el Instituto de la Máquina Herramienta como elemento de formación y de gestión del talento que necesitamos dentro de AFM. En total sumamos más de 700 asociados, más de 90 partners o empresas colaboradoras y todos juntos sumamos más de 3.500 millones de facturación, con más de 17.000 empleos directos generados y otros tantos de manera indirecta. Como decía, somos un equipo de más de 25 personas que trabajamos en distintas áreas, como pueden ver ustedes en la pantalla, y lo que buscamos es prestar servicio a nuestras empresas, servicios en el ámbito del lobby, de los mercados, de la tecnología, de la comunicación, de la seguridad, entendiendo la seguridad como seguridad en máquinas y seguridad en entornos industriales, en el ámbito de las personas, la cooperación y la búsqueda y captación de ayudas. Si nos centramos en la parte de la cooperación, trabajamos en base a grupos de trabajo y son grupos de trabajo en áreas en las que detectamos que hay ciertas inquietudes y necesidades. Y precisamente uno de los grupos de trabajo que llevan activos desde hace más de 2 años es el grupo de trabajo relacionado con la ciberseguridad. Este grupo de trabajo lo activamos porque veíamos que había unas necesidades en el ámbito de la sensibilización y de la formación. Queríamos saber cómo estaba el sector en relación con la ciberseguridad. Las empresas necesitaban tener herramientas para diagnosticarse cómo estaban con relación a la ciberseguridad. Necesitábamos compartir experiencias. Necesitamos conocer quiénes son los proveedores o aquellos partners tecnológicos que nos puedan dar soporte en el ámbito de la ciberseguridad, puesto que es un mundo desconocido para nosotros. Y necesitamos activar proyectos que empiezan siendo pilotos, pero que tenemos que implantar dentro de nuestras organizaciones. Por todo ello, constituimos este grupo de trabajo centrado en la ciberseguridad y es el que da origen a que veamos la necesidad de tener este webinar. Y sin más, vamos a dar pie vamos a arrancar con el programa, dando la palabra a las entidades especializadas en materias de ciberseguridad. Y como decía, pues vamos a empezar por el BAS Cybersecurity Center y con la persona de Irache Martín, que nos va a presentar cuáles son los servicios de ciberseguridad para las organizaciones industriales desde el BAS Cybersecurity Center. Con lo cual, Irache, cuando quieras. Sí, hola, egunon. Eskerrik asko, Patricia, y eskerrik asko por habernos invitado a estar esta mañana aquí con vosotros. Entonces, si me permitís, voy a compartir la presentación. Vale, ¿se ve? Sí. Vale, muy bien, pues empezamos en ese caso. Bueno, pues como avanzaba Patricia, ¿no? Soy Irache Martín del BAS Cybersecurity Center y bueno, pues voy a aprovechar este espacio aquí con todos vosotros y vosotras, pues bueno, en primer lugar para
Bueno, contaros muy brevemente quiénes somos en el BCSC, ya bueno, lo adelantaba Patricia, entonces tampoco me voy a extender demasiado en ello, simplemente pues bueno, que sepáis que somos la organización designada por el Gobierno vasco para promover la cultura de ciberseguridad en Euskadi y dinamizar el sector de la ciberseguridad y fortalecerlo, ¿vale? Y realmente el BA Cyber Security Center, que fue creado hace ya 5 años, en octubre del 17, pues formamos parte de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, de la SPRI, que supongo que también conoceréis. Respecto a nuestros servicios, pues bueno, en este sentido, la verdad que el portfolio de servicios es más amplio de lo que os voy a contar ahora, pero bueno, he querido hacer o seleccionar aquellos servicios que están más enfocados a la empresa y que pensaba que podían resultar de interés en una jornada como la de hoy, ¿no? Comienzo hablándoos de las jornadas de sensibilización. Además, Patricia también mencionaba, ¿no? Pues que ellos también ya han identificado la necesidad de sensibilizar y de concienciar a las empresas. Entonces, en línea con esa necesidad, pues desde el centro tenemos un servicio de jornadas que se ofrecen gratuitamente a las empresas a petición de las propias empresas, ¿no? Cuando una empresa o una agrupación de empresas identifica que quiere recibir una de estas jornadas, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web y se organiza esta sesión un poco ad hoc, siempre basada un poco en los bloques y en la configuración que tenemos para ellas. Al final veis ahí un poco cuáles son los contenidos que se ajustan un poco pues, al tipo de audiencia que va a ser. Si es una audiencia más, pues bueno, sin más trabajadores o trabajadoras en general de una empresa, o ya algo más a medida, pues pensando en que las personas que vayan a recibir esa jornada pues sean desarrolladores del mundo OT, directivos, bueno, pues algo ya un poco más específico donde se tratan esas particularidades, ¿no? Por otro lado, tenemos también una herramienta de autodiagnóstico en la que lo que pretendemos es, a través de un formulario muy breve, que al final tiene unas 12 preguntas aproximadamente, pues hacer unas preguntas muy dirigidas para ver en esos 12 ámbitos en los que preguntamos, pues un poco intentar medir la temperatura de cómo esa organización está en esos ámbitos, ¿no? Entonces, una vez rellenado el formulario, pues la organización o la empresa que ha rellenado el formulario pues obtiene como pues una valoración de cómo está en cada uno de esos ámbitos y se le da acceso también pues a una serie de documentación que le permite pues mejorar o al menos pues avanzar un poquito en esas temáticas. Aquí comentar que bueno, esta herramienta es ahora pues bastante básica, ¿no? Y sí que tenemos en roadmap elaborar pues, bueno, una herramienta ya un poco más completa, que lógicamente no serán solo 12 preguntas, serán más preguntas, pero bueno, un poco con el objetivo de que ese autodiagnóstico pues, sea más completo y toque más áreas. En relación al catálogo de proveedores, al final, bueno, pues es una herramienta también que tenemos disponible en la página web y el objetivo de esta herramienta es básicamente pues, que cualquier empresa usuaria pueda acceder al portfolio de proveedores de ciberseguridad que tenemos en Euskadi. Entonces, bueno, pues hay una serie de filtros y en base a eso pues puede encontrar cuáles serían los proveedores con los que podría ponerse en contacto para cubrir las necesidades concretas de ese momento. Aquí también estamos trabajando en una nueva versión de catálogo que esperamos poder publicar el año que viene, pues que tendrá una mayor segmentación y bueno, pues ampliará un poco la información y esperamos que facilite un poco el uso y la utilización, ¿no? y la localización de proveedores de referencia para los proyectos que sean de interés. Por otro lado, tenemos también el servicio de asesoramiento cuando una empresa, bueno, este también está dirigido a ciudadanía, no solo a empresas, pero bueno, cuando alguien sufre un incidente de seguridad, para acceder a este servicio, pues podéis ver ahí en pantalla, ¿no? Tenemos un número de teléfono disponible 24/7 y también tenemos una dirección de correo electrónico que también se gestiona en horario continuado, que es incidencias@bcsc.eus o arasoac@bcsc.eus si queréis ser atendidos en euskera.
respecto a divulgación de la información y demás, que también pensamos que es muy importante, pues, no solo para concienciar y sensibilizar, sino pues para poder adoptar medidas. En este sentido tenemos varias iniciativas, una de ellas es esta que podéis ver aquí en pantalla, relativa a las alertas, que aquí vamos publicando pues, las noticias más destacadas de última hora, ¿no? De vulnerabilidades que se van publicando, avisos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero un poco para complementar este servicio, tenemos también otro servicio de contenidos especializados. En este caso, pues no es algo tan inmediato, son pues, informes, estudios, guías que se elaboran durante más tiempo y entran en una profundidad mucho más detallada que la parte de avisos. Y bueno, y aquí pues esto también lo tenemos un poco segmentado en base a públicos objetivo, pues generamos distintos tipos de materiales con un enfoque más técnico o menos técnico, pues quizás en la jornada de hoy destacaría las guías que licenciamos, las guías o muchas de las guías que publica el CCI, ¿no? En este caso acabamos de licenciar la guía para la digitalización industrial. Entonces, cuando licenciamos, al final esto lo que significa es que las guías del CCI tienen un coste para las empresas, pero a través de los acuerdos de licenciamiento que llegamos con ellos, pues todas estas guías están disponibles para cualquier empresa que tenga sede en Euskadi. Entonces, en ese sentido, poniéndoos en contacto con nosotros, pues os podemos facilitar todas estas guías. Relativa a la guía esta de digitalización industrial, pues bueno, también comentaros que estamos trabajando para organizar un webinar y divulgar un poco pues eso, los contenidos de esta guía de cara a posibles empresas interesadas en ello. Y por último mencionar también pues los ciberejercicios descargables que tenemos. Al final este servicio o esta iniciativa que hemos puesto en marcha al final está basada un poco en poner a prueba las capacidades de respuesta de una empresa, pero no desde una perspectiva técnica, ¿vale? No está enfocado a simular a provocar un incidente real como tal. Es más algo tipo roleplay, ¿no? En el que se plantean una serie de escenarios que hemos trabajado previamente y en base a esos escenarios, pues bueno, se va viendo pues, cómo tendría que actuar cada equipo, cada persona de cada equipo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ya digo, es más un ejercicio de roleplay que no una respuesta técnica a ver cómo técnicamente habría que responder a ese ataque o a ese incidente. Quería también aprovechar la ocasión para compartir los resultados de los programas de ayudas. Bueno, al final ESPRI, como supongo que sabéis, pues bueno, gestiona multitud de programas de ayudas para apoyar a las empresas en distintos ámbitos y concretamente programas que estén más especializados o más centrados en la ciberseguridad. Pues bueno, hay dos. El programa de ciberseguridad industrial, que es específico para que las empresas puedan impulsar mejoras en su ciberseguridad, que acaba de cerrarse ahora hace muy poquito, la semana pasada, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, los resultados que os comparto aquí realmente son preliminares, ¿vale? Porque todavía no se ha terminado de hacer la evaluación de todos los proyectos. Pero bueno, lo que sí que sabemos ya es que se han presentado 358 proyectos y aunque veis aquí que la subvención concedida hasta ahora es de 2.300.000, pues en ese sentido se estima que el presupuesto aprobado finalmente esté en torno a los 3 millones de euros y los proyectos aprobados estén en torno a los 350 aproximadamente. Y respecto a la tipología de qué tipo de proyectos pueden subvencionarse a través de este programa, pues bueno, aquí lo veis, ¿no? Es algo más amplia de lo que está aquí, en las bases del programa hay algún tipo más, pero bueno, básicamente que os quedéis un poquito con el mensaje que casi cualquier proyecto cuyo objetivo sea reforzar y mejorar la ciberseguridad de una empresa industrial, pues puede tener cabida en este programa, ¿no? Realmente es muy interesante. Y el segundo programa al que me refería es el VDIH Conexio. En este caso no es un programa específico de ciberseguridad, es un programa
cuyo objetivo es subvencionar proyectos que hagan experimentación con tecnologías digitales apoyándose en el equipamiento que hay a disposición de las empresas a través del Basque Digital Innovation Hub. Entonces, en el BDIH, pues bueno, es una red de equipamiento conectado que pueden utilizar las empresas pues, para hacer esas pruebas de concepto o para dar esos primeros pasos hacia la digitalización, diríamos, y entonces hay equipamiento especializado en distintos ámbitos y en distintas especialidades, y uno de los ámbitos es precisamente la ciberseguridad. Entonces, en este sentido, pues aquí hay una serie de laboratorios de ciberseguridad para hacer este tipo de proyectos que os comento un poco más pensando en fases más previas pues, de innovación, etcétera, etcétera. Aquí os comparto los resultados del año pasado porque todavía no se ha terminado en este caso tampoco de evaluar todos los proyectos, pero bueno, como veis el año pasado se aprobaron un total de 82 proyectos con una subvención concedida de en torno al 1 millón de euros, no llega. Y en lo relativo a la ciberseguridad, pues bueno, de esos 82 proyectos que se aprobaron, pues el 6% fueron realizados utilizando los laboratorios de ciberseguridad que os comento. Y bueno, pues hasta aquí un poco una presentación muy concentrada y muy rápida de qué servicios tenemos enfocados especialmente a las empresas, y ahora quería aprovechar también para hablaros del último informe que todavía ni siquiera hemos publicado, vamos a publicar a lo largo de los próximos días, así que es un poco en primicia, comparto con todos vosotros y vosotras los resultados del informe de estado de la ciberseguridad en Euskadi en el tercer trimestre del 2022. Comenzamos el informe un poco destacando cuáles han sido los hechos más relevantes del periodo, ¿no? Al final destacamos una serie de hechos a nivel internacional. En este caso, pues bueno, sí que hemos identificado que un poco el conflicto existente entre Rusia y Ucrania sigue teniendo su traslación en el ciberespacio y se siguen identificando ataques derivados de este conflicto. Y también quería destacar de todos los hechos relevantes que están en el informe, pues quería destacar aquí para compartir esta noticia de que un fallo de 15 años en Python sigue presente en 350.000 proyectos de código abierto, ¿no? Esto al final, jolín, un poco visibiliza que muchas veces se publican vulnerabilidades y el hecho de no parchear o de no tomar medidas para intentar mitigar los efectos de esa vulnerabilidad, pues al final nos hace más vulnerables en sí mismo, y es un riesgo elevado para las empresas, pero que vemos que a pesar de que muchas veces se habla de los 0 days y del riesgo de los 0 days, que por supuesto lo es y existe, pero que no siempre se trata de 0 days y algo para lo que no hemos tenido margen de maniobra y no hemos podido prepararnos, porque casos como estos hay mucho más. Entonces, una vulnerabilidad que lleva 15 años preparados, pues en 15 años, pues tal vez se hubiese podido hacer algo, ¿no? Para parchear esos sistemas afectados. Entonces, bueno, pues un poco la importancia del parcheo, ¿no? y de tener en cuenta pues, que no siempre es algo que no se puede controlar, a veces hay tiempo para hacerlo y se puede planificar. Respecto a noticias en el ámbito nacional, bueno, pues simplemente destacar esta en la que unas instituciones catalanas han sufrido estafas con una pérdida económica por valor de 8 millones de euros, ¿no? Pues simplemente un poco para visibilizar que la ciberseguridad, más allá de ser un tema de ciberseguridad, que luego tiene o puede tener una repercusión en el balance de cuentas de una empresa y una repercusión más que significativa en algunos casos, ¿no? Y ya en ámbito Euskadi, pues bueno, destacar una campaña de SMS fraudulentos que ha estado simulando pagos de la renta en Guipúzcoa. Aprovecho esta noticia de los fraudes para repasar un poco cuáles han sido los incidentes gestionados durante este tercer trimestre, que como veis hemos gestionado 235 incidentes, pero es que de esos 235 incidentes, 92 han sido de fraude, que 92 es un 39%,
un porcentaje, bueno, pues relevante, ¿no? Entonces vemos que el tema de los fraudes y de la mano de los fraudes, pues el riesgo de tener pérdidas económicas, pues la verdad que está muy a la orden del día, ¿no? Hablaba antes también de vulnerabilidades, pues bueno, en lo que respecta a vulnerabilidades, en este tercer trimestre se han publicado 6.888 nuevas vulnerabilidades, esto es un 3,5% más que el trimestre anterior. Y bueno, tampoco me voy a extender mucho, ¿vale? Los datos están aquí. Bueno, pues ya veis que de esas 6.000 y pico vulnerabilidades, el 17% han sido críticas. Esto quiere decir que en un trimestre se han publicado 1.170 vulnerabilidades críticas. Bueno, pues algo también nuevamente a tener en cuenta, ¿no? Aquí podéis ver bueno, pues cuáles han sido el top 10 de tipos de vulnerabilidades. Y aquí también pues un poco lo mismo, ¿no? Estas vulnerabilidades, qué distribución tienen por fabricante. En este caso pues vemos que Google y Microsoft están un poco ahí en cabeza, ¿no? También es lógico por la cuota de mercado que tienen. Al final la mayor cuota de mercado, pues bueno, mayor afección. Y en cuanto a tipos de productos, pues bueno, también hay correspondencia, ¿no? Android y Chrome, pues al final Google, que estarían ahí en cabeza de entidades para las que se han identificado mayor número de vulnerabilidades. Cambio un poco de temática para repasar qué ha pasado en lo relativo al malware en este último trimestre. Aquí destacar que hemos identificado a través de nuestro servicio de monitorización 4.129 infecciones de familias de malware, ¿vale? Y haciendo ya un análisis más pormenorizado, hemos también identificado pues, cuáles son las familias de malware que tienen un mayor impacto en Euskadi. Entonces aquí, bueno, en esta tarta podéis ver cuáles son las 5 más destacadas y, bueno, viendo que Redline claramente pues, es la que mayor impacto y mayor afección ha tenido, ¿no? En el informe, bueno, se hace un análisis muy detallado de pues bueno, de cuál es el modus operandi de este malware, ¿no? De hecho, aquí pues, he extractado un poco cómo es la cadena de ataque de Redline, pero bueno, pues quien tenga interés pues, puede profundizar en el informe, ¿no? Pues para ver todo este detalle. Aquí simplemente pues, bueno, comentarlo para que lo sepáis. Respecto a malware también, pues bueno, en base a esas familias de malware que hemos identificado como más activas en Euskadi, pues hemos hecho también el análisis de cuáles son en esas familias de malware las técnicas más utilizadas, ¿no? Entonces, un poco con arreglo a la matriz de Mitre Attack, bueno, pues obtenemos un poco este mapa y aquellas técnicas que están en rojo pues son las que más activamente se están utilizando para, bueno, pues para propagar y para hacer la explotación de estos malwares. Centrándonos, sigo hablando de malware, pero en este caso en un tipo muy específico, que es el ransomware, este tipo de malware que al final cifra toda la información contenida en los equipos y bueno, nos imposibilita, ¿no?, el acceso a la misma. Además, unido a ese cifrado, pues suele haber una solicitud de un rescate para liberar la información y demás. Seguro que, bueno, que es conocido por todos y todas, ¿no? En este caso, durante este último trimestre hemos contabilizado un total de 572 víctimas, víctimas de los distintos grupos de ransomware conocidos, ¿no? En este caso, también por tipologías de malware, pues vemos que en el top 10 de los ransomware más activos, pues Lockbit es con diferencia el más activo y el que más daño está haciendo en ese sentido, ¿no? Al final estamos hablando de que casi el 40% del ransomware identificado pertenece a este tipo de Lockbit. En cuanto a sectores, ¿no?, el análisis de cuáles son los sectores más atacados y más afectados por el ransomware, pues bueno, tenéis aquí los datos. Igual destacar que en tercer lugar se encuentran otras industrias manufactureras con un 35%. O sea, con 35 ataques en este último trimestre, lo cual, bueno, pues también, bueno, nuevamente visibiliza pues bueno, que obviamente pues que el riesgo está ahí y que hay empresas que claramente lo sufren, ¿no? Que ya esto de mirar hacia otro lado no es una opción.
Cambiando ya un poquito de amenaza y vamos a ver un poco pues, qué ha pasado con el phishing durante este último trimestre. Pues aquí vemos que hemos identificado un total de 74.812 URLs de phishing activas y viendo un poco cuál es la distribución de este phishing, pues bueno, vemos que prácticamente la totalidad del phishing viene de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué pasa en cuanto a cuáles son las entidades estatales que más han sido suplantadas, ¿no?, por todas estas campañas? Pues bueno, aquí veis cuál es el top 5. De ese top 5, pues bueno, ya veis que 4 de ellas son entidades bancarias y la que no es una entidad bancaria pues es un operador de telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues al final es lo que hay, ¿no? Al final, sobre todo las entidades bancarias, pues es muy habitual recibir correos electrónicos para intentar obtener ese beneficio económico del que hablaba al comienzo de la presentación. Y un poco pues por ir concluyendo, ¿no? y también con este apartado concluye nuestro informe haciendo una serie de recomendaciones generales. Al final, pues eso, trimestralmente hacemos este análisis de cuáles han sido las amenazas que mayor afección tienen en Euskadi y en base a ese análisis pues intentamos también identificar cuáles son las medidas de protección más adecuadas, ¿no?, para prevenir todas esas amenazas que previamente hemos identificado. Y bueno, pues en base a esa identificación formulamos una serie de recomendaciones. Aquí he extractado 2 de las recomendaciones que se desarrollan en el informe. Bueno, como veis, no son... Quiero decir, no son recomendaciones generales de pon contraseñas robustas, es decir, son recomendaciones ya muy técnicas, también alineadas con Mitre, en las que se dan pues eso, una serie de pautas y una serie de consejos muy específicos que deben ser recibidos por personal técnico, ¿no?, con conocimientos en ciberseguridad, pero que precisamente por eso pues esperamos que sean de gran utilidad. Aquí ya veis que tenemos una que es una recomendación relativa a cómo mitigar estas posibles afecciones y otra recomendación que está más alineada o más orientada con pues, qué tipo de información podemos utilizar para alimentar nuestro SIEM y poder identificar y detectar todas estas amenazas y toda esta actividad maliciosa de la que venimos hablando, ¿no? Y bueno, por mi parte, simplemente invitaros a que si queréis leer el informe completo, ya digo, yo lo he pasado muy rápidamente y hay cosas que he comentado de forma muy superficial, digamos, pero el informe tiene mucho detalle, también tiene algunos apartados con un detalle técnico muy completo y muy detallado, entonces pues para aquellos y aquellas que os interese, pues os animo a descargaroslo de aquí, de nuestra página web. Y nada más, por mi parte eso es todo. Espero que os haya resultado de interés. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Irache. La verdad es que ha sido muy interesante y yo creo que de una manera ajustada en el tiempo has dado un repaso, yo creo que interesante a todas el apoyo que dais a las empresas y la foto que tenéis un poco de la situación con relación a la ciberseguridad. Bien, como decía, en el chat se pueden presentar las cuestiones o preguntas que los asistentes quieran plantear y al final del webinar pues daremos curso a todas las consultas. Y sin más, damos paso a la siguiente presentación que corre a cargo de SIUR. Como decía, SIUR es una entidad promovida por la Diputación Foral de Guipúzcoa, especializada en dar apoyo a las empresas industriales en materia de ciberseguridad. La presentación de SIUR pasa ya a temas un poco más concretos relacionados con normativa concreta basada en directivas europeas que nos aplica y que nos van a aplicar cada vez más en materia de ciberseguridad. La presentación la va a realizar Koldo Peciña, que es el director de SIUR. Y nada, sin más, Koldo, the floor is yours. Muchas gracias, Patricia. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Gracias a FM por invitarnos
a participar en este webinar y, como ha dicho Patricia, pues bueno, desde SCIUR en esta webinar queremos haceros un pequeño enfoque de qué regulaciones vienen del ámbito europeo en materia de ciberseguridad que al ámbito industrial nos va a afectar y profundizaremos en dos normativas específicas. Posteriormente hablaremos de la parte como ejemplo de lo importante que es empezar a gestionar la seguridad de la cadena de suministro, y para eso mi compañera María Penilla, directora técnica de SCIUR, también va a participar en el webinar y presentará también este tipo de normativas o estándares que no son tanto normativas legales, como vamos a ver en la primera parte, sino son buenas prácticas o estándares que diferentes sectores publican y que la cadena de suministro de esos sectores deben de cumplir para poder seguir proveyendo servicios y productos dentro de ese sector. Y finalmente, a nivel un poquito de resumen, hablaremos de qué iniciativas desde SCIUR vamos a desplegar el año 2023 enfocadas únicamente a la ciberseguridad en el ámbito industrial, sin entrar en otro ámbito, pero únicamente en temas o temáticas que desde diferentes sectores de la industria nos habéis reclamado y que lo vamos a poner en marcha en el 2023. Bueno, en relación con las normativas de ciberseguridad que van a venir de Europa y que nos van a afectar dentro del ámbito industrial, resaltamos estas dos. La directiva NIS 2, que ya existe la NIS, que fue publicada en el 2016 y traspuesta al ordenamiento español en el 2018. Esto va a hablar más de una seguridad dentro de la gestión de seguridad corporativa, dentro de una organización, y se va a enlazar o va a ser complementaria con el Cyber Resilience Act, que es un reglamento que se ha publicado el primer borrador, está en modelo borrador, en septiembre de este año, y que durante el año 2023 se va a trabajar y se va a negociar para publicarlo, me imagino que será a finales del 23 o principios del 24, seguramente más en el 24. Y aquí entrará más en el otro ámbito que es la ciberseguridad del producto conectado para conseguir el sello CE, para poder ser comercializado dentro de territorio comunitario. A este respecto, y entrando en la directiva NIS 2, como os comentaba, la directiva NIS ya fue publicada la primera versión en el año 2016, traspuesta en el ordenamiento español en el año 2018, y se puede decir que es la primera normativa que regulaba la seguridad en redes y sistemas de información específicas dentro de la seguridad lógica de redes y sistemas de información vinculados a los servicios esenciales. En el Estado español ya había la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, ya había el Esquema Nacional de Seguridad para el ámbito público, pero también esto entró una normativa que agrupaba diferentes sectores transversales dentro de la comunidad autónoma, o sea, de la comunidad europea. En este ámbito, la directiva NIS tenía dos ámbitos en los que aplicaba, o dos operadores principales donde aplica esta normativa, que es los operadores de servicios esenciales, que en España están regulados por la Ley de Infraestructuras Críticas, que son las infraestructuras críticas del Estado, y un grupo que era proveedores de servicios digitales, que no eran pymes, pero que prestan servicios en el ámbito digital, mercados online, motores de búsqueda, alojamiento en la nube, podemos hablar de Euskaltel, podemos hablar de cualquier organización que da servicios digitales en la nube o servicios digitales en general. Esta directiva marcaba estos cuatro ámbitos principales. Empezaba a hablar ya de la obligación, o empieza a hablar de la obligación de disponer de un responsable de seguridad, de implantar la gestión de riesgos. Como hablan todos los sistemas de gestión, la ciberseguridad hay que basarla en riesgos, desarrollar políticas de seguridad, y ya empezaba a exigir la obligación de notificar incidentes a los organismos competentes dentro del Estado. Aquí en Euskadi, pues como antes nos habló nuestra compañera Irache, pues es el competente del Cyber Security Center. En el Estado pues será INCIBE o será el CCNACER. Pero en este ámbito ya marcaba la obligación de, en caso de sufrir un incidente, llevar a notificar ese incidente a las autoridades competentes. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos años se ha visto que era necesario actualizar, o la Comisión Europea ha visto la necesidad de actualizar esta directiva NIS. Es por lo tanto que se ha negociado la directiva NIS 2. Directiva NIS 2 que se prevé su aprobación a principios del primer trimestre del año que viene, y cambia el ámbito. Se amplían los sectores y se amplían los requerimientos en materia de ciberseguridad. Se ha visto que la NIS se quedaba atrasada y se ha visto la necesidad de actualizarla a las necesidades que a día de hoy requiere nuestro sector. A este respecto, incrementa los requerimientos en materia de ciberseguridad. Yo no hablaba simplemente de gestión de riesgos, sino también que hay que implementar sistemas de respuesta ante incidentes, que hay que definir un procedimiento de gestión de crisis, que hay que empezar a gestionar las vulnerabilidades de las organizaciones, que hay que hacer auditorías de ciberseguridad periódicas,
que hay que utilizar el cifrado no solo en las comunicaciones, también en el almacenamiento de información. Es más, con lo que está diciendo aquí la directiva NIS es que hay que implementar un sistema de gestión de seguridad. Para eso hay diferentes estándares en el mundo en el cual nos podemos apoyar las organizaciones para implementar un sistema de gestión que al final recoge todos estos requerimientos. Puede ser la ISO, puede ser la normativa NIST, puede ser en el ámbito industrial la ISO 2443. Hay diferentes estándares en el mundo que podemos utilizar para dar cumplimiento a esta directiva. Pero hay un punto que es muy importante y es por esto que queríamos resaltarlo en un webinar patrocinado, promocionado por AFM, por el clúster de máquina herramienta. Se obliga y se potencia la ciberseguridad en la cadena de suministro. La NIS 1 aplicaba lo que hablábamos aquí, a estos sectores, principalmente sectores de infraestructuras críticas. La NIS 2, como vemos los sectores, se amplía la producción, se amplía la alimentación, a la administración pública, a gestión de residuos, a los residuales y al final se considera que se amplía a todos los sectores porque todos nosotros al final somos cadena de suministro, proveedores de este tipo de organizaciones. Por lo tanto, si una de estas organizaciones se ve afectada por el deber de cumplimiento de la NIS, toda su cadena de suministro tendrá la obligación de cumplir con la NIS 2. Por lo tanto, será un requerimiento que ya nos impondrán nuestros clientes a la hora de proveer servicios y productos, el estar dando cumplimiento a esta directiva. Una parte muy importante y por eso con esta NIS 2 se amplía completamente vamos a decir, a todos los sectores y a todo tipo de empresas. Ya no habla no solo pymes, sino que las pymes también entran dentro de la obligación de dar cumplimiento porque van a ser cadena de suministro. Otro tema importante, la responsabilidad va a ser de la dirección. Ya se sube al escalón ya no va a ser solo del departamento IT o del departamento de seguridad, sino va a ser el responsable de promover el cumplimiento de una directiva. Y en el Estado español será un real decreto, será la responsabilidad de la dirección el cumplimiento y dar respuesta al cumplimiento de esta directiva. Y, por supuesto, se amplían los requisitos y obligaciones a la hora de notificar los incidentes. Ahora no solamente hay que notificar, sino hay que definir cuál va a ser el proceso de respuesta, de contención, los tiempos de respuesta y la pérdida de datos o no que hayamos podido sufrir en un ciberincidente. Por lo tanto, hablamos de la necesidad de empezar a dar pasos para implementar un sistema de gestión de seguridad dentro de las organizaciones para dar respuesta a las normativas que vienen en el ámbito corporativo. Y muy complementaria a este ámbito corporativo, Europa está trabajando en la Cyber Resilience Act. Son las dos complementarias y las organizaciones tendremos la obligación, siempre y cuando generemos productos conectados o fabriquemos productos conectados, de cumplir también esta. La primera es la normativa para la organización, para la gestión de seguridad dentro de la organización, y esta, que va a ser a nivel de reglamento, va a ser un reglamento que obligue a que los productos conectados que se comercialicen dentro de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea implementen unos requerimientos de seguridad para que puedan tener un sello CE para poder ser comercializados. En este aspecto, todavía está en borrador, está en negociaciones, pero lo que se busca efectivamente es que todo producto conectado, independientemente de que sea industrial o no, tenga que cumplir una serie de requerimientos de seguridad. Luego veremos a qué productos se especifica. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, todavía son ejemplos, todavía se está trabajando, pero vamos desde los PCs, desde los portátiles, de los smartphones, hasta los sistemas de control industrial. ¿Vale? Hablamos desde juguetes para los niños que están conectados hasta cualquier máquina industrial conectada. Lo que está buscando, y para dar contexto, lo que está buscando la Unión Europea es tener un framework común dentro de la Unión Europea con las mismas condiciones para que todas las empresas que produzcamos o fabriquemos productos industriales compitamos en el mismo nivel desde el punto de vista de ciberseguridad. Que tengamos una seguridad jurídica a la hora de que todos nuestros productos han pasado por unos chequeos de ciberseguridad para poder ser comercializados. Y sobre todo, y luego veremos, que nuestros productos, una vez que sean comercializados, están siendo gestionados desde el punto de vista de ciberseguridad. Aquí, bueno, más o menos está de paso por encima, pero ya os facilitaremos la presentación. Pero en definitiva, ¿qué es? Que haya un framework común para los diferentes sectores industriales o sectores comercializadores de productos conectados que certifiquen la ciberseguridad de sus productos. ¿A quién aplica? Hay dos tipos de clases que está trabajando ahí, que estos, la clase 1 y la clase 2, pero si veis directamente al punto 22 de la clase 1, de productos críticos, y ya entramos en, que es lo que nos afecta en este webinar de hoy, porque los demás son
sistemas que ya muchos de ellos ya están pasando procesos de ciberseguridad, pero en el punto 22 está la parte de sistemas de automatización, PLCs, y estamos en la parte de Computer Numeric Controllers for Machine Tools. O sea, estamos ya en las máquina herramienta con control numérico. O sea, ya esto ya lo han metido específicamente dentro de la normativa. Esto quiere decir que a todos nosotros o todos vosotros vais a tener que implementar la seguridad dentro de vuestros productos, dando cumplimiento a esta regulación y certificar el producto para poder ser comercializado dentro de la Unión Europea. Con todo lo que esto supone. Ahora pasando muy por encima, porque la normativa es mucho más amplia, hay unos anexos que están, las medidas las detallan. No son nada nuevas, o sea, son normativas, o sea, son medidas que ya todos conocemos, pero ahora la diferencia es que nos obligan a implementarlos y a pasar un proceso de evaluación y de certificación del producto. Primero empezaremos hasta que salgan los estándares de evaluación con autoevaluación y luego empezaremos ya con evaluaciones. El tema que nos marca directamente los requisitos de seguridad. Nuestros productos digitales tienen que ser diseñados, desarrollados y producidos y mantenidos desde el punto de vista de la ciberseguridad. No solo el diseño, no solo la producción, pero también la postproducción. Una vez que hemos vendido el producto, luego veremos en la siguiente slide qué requerimientos vamos a tener durante el ciclo de vida del producto mientras esté en el mercado. Pero basado, bueno, también, como en todos los estándares, hemos hablado en la NIS, todo está basado en riesgos. Hay que hacer una evaluación de riesgos de nuestro producto y sobre él implementar las diferentes medidas, que esto es un ejemplo de lo que nos indican. Configuración segura por defecto, protección contra acceso no autorizado, confidencialidad en los datos almacenados, transmisión y procesamiento, aquí hablamos de cifrado, integridad de los datos, o sea, ya no solo confidencialidad, sino también la integridad de los datos almacenados y transmitidos. Si tratamos datos personales, que en nuestro caso no será el caso, hay que dar cumplimiento a las normativas en materia de protección de datos. Aquí es un punto muy importante, la capacidad de mitigar ataques de negación de servicio, eso también nos lo van a exigir. El impacto negativo en la disponibilidad, tenemos que tener capacidad de respuesta ante incidentes en el ámbito de la disponibilidad o la denegación de servicio. Y hay un punto muy importante que son los últimos tres más o menos, que tenemos que ser capaces de detectar un incidente, registrar lo que ha pasado en ese incidente, es decir, que nuestras máquinas van a tener que almacenar los logs de lo que está pasando en un incidente para poder hacer un forense de lo que pasa en nuestro incidente y poder gestionar las vulnerabilidades de nuestros productos. O sea, al final lo que nos piden es dar un servicio de monitorización y respuesta y gestión de vulnerabilidades sobre nuestros productos industriales, en este caso, o nuestros productos conectados. Es más, luego hay un punto específico en un anexo que es requisitos para la gestión de vulnerabilidades. Además de lo que hemos dicho anteriormente, de monitorizar, registrar toda la actividad de nuestro producto para poder hacer análisis forense, nos exigen la gestión de las vulnerabilidades. De momento en el reglamento están marcados 5 años desde que hemos puesto en el mercado nuestro producto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que identificar y documentar nuestras vulnerabilidades y parchear nuestras vulnerabilidades en vivo a nuestros productos que están comercializados. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de analizar, disponer la remediación de vulnerabilidades, aplicar pruebas y revisiones periódicas. Y una parte muy importante, asegurarnos de que las actualizaciones y parches de seguridad son seguros, son gratuitos. Aquí, como dicen, cada uno ya veremos cómo se va a comercializar este tipo de servicios, porque al final esto nos convierte de una empresa de producto a tener la capacidad de dar servicios de ciberseguridad. Tenemos que ser capaces de detectar la vulnerabilidad, de parchar la vulnerabilidad y facilitársela de manera online a nuestros clientes. Por lo tanto, aquí cambia el paradigma. Ya no es simplemente mantenimiento predictivo, mantenimiento de la máquina, sino también mantenimiento de ciberseguridad de las vulnerabilidades de nuestras máquinas y del software embebido en los 5 años siguientes a la comercialización. ¿Vale? Aquí queríamos poner de manifiesto estas dos normativas. Sí, ahora vamos a pasar al suministro, que de manera muy resumida las hemos presentado, luego podemos profundizar más ampliamente a través de las dudas o en reuniones si tenéis alguna duda al respecto, porque estamos trabajando también en el ámbito europeo para ver cómo va a impactar estas normativas a nuestras empresas industriales del territorio. Bueno, y además de estas, y para seguir asustándoos un poquito más de normativas diferentes, le voy a pasar la palabra a María, la directora técnica de CIUR, para que os hable en este ámbito de las normativas de la cadena de suministro. Vamos a poner un ejemplo, que es en el ámbito de automoción, en el mercado alemán. ¿Vale? Esto simplemente el mercado alemán, pero bueno, todo lo que pasa en Alemania al final se va convirtiendo en estándar en Europa. Pero bueno, esto para que lo tengáis en cuenta.
como comentaba Koldo, queríamos poner este ejemplo que probablemente muchos ya conoceréis, esta normativa sonará, que es un ejemplo de una normativa creada hacia la cadena de suministro, que bueno, en este caso viene de fabricantes alemanes de automoción, que con ese espíritu y esa necesidad de ir transmitiendo a su cadena de suministro la obligatoriedad de cumplimiento de las normativas que tienen ellos, pues una manera de hacerlo ha sido sacar esta normativa y que con la obligación de cualquier empresa que quiera ser parte, que quiera trabajar con estas empresas y que sea parte de su cadena de suministro y que quiera cerrar un contrato de venta con ellos, ahora mismo tiene que pasar esta normativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un ejemplo claro de cómo a través de la cadena de suministro, comentaba Koldo, lógicamente cuando hay una empresa que tiene la obligatoriedad de cumplir una normativa, eso se va transmitiendo porque depende también de su cadena de suministro para que su producto lo sea. Y en este caso, pues lo que han hecho con esta normativa es asegurar, lógicamente, una vía clara de colaboración con clientes es la transmisión de información. Es un punto clave en el que efectivamente hay un riesgo de que la ciberseguridad puede ser comprometida y en este caso, bueno, pues con una criticidad alta, ya que en esa transmisión de información va información crítica de planos, de I+D, información pues, confidencial y muy crítica para las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta normativa lo que trata es de asegurarse, bueno, estas empresas, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, de que las empresas con las que van a compartir información hacen lo necesario para que esa transmisión de información, ese intercambio de información, se haga de manera segura y intentar que no se vea comprometido. Bueno, comentaba Koldo también en los puntos de la NIS 2, bueno, en cualquier normativa de ciberseguridad, el tema de almacenamiento de datos y cifrado de los caminos de información está claro que es crítica y cualquier normativa incide y incluye también ese apartado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, algunos, bueno, como comentaba ya conoceréis la normativa, pero bueno, se centran en 5 medidas clave. Bueno, pues un análisis, como siempre, un análisis de la gestión de riesgos y analizar dentro de la cadena de suministros de esas empresas los diferentes riesgos de cada uno de sus proveedores y poder categorizarlos y asignarles, bueno, diferentes riesgos y criticidades y bueno, tenerlos bien categorizados para luego exigir diferentes medidas. También se habla de la posibilidad de contar con herramientas de rating y análisis de seguridad. Bueno, yo creo que algunos ya habréis sufrido o habéis pasado por este tipo de procesos en los que a la hora de analizar vuestros clientes, a la hora de analizar vuestra ciberseguridad, utilizan herramientas de rating. Es una manera bastante, de hecho, bueno, nosotros hicimos un proyecto al respecto que, bueno, algunos participasteis, es una manera bastante sencilla de analizar la madurez de ciberseguridad de una empresa. Entonces, es verdad que se utiliza mucho. Sabemos de muchas empresas que analizan a sus proveedores con esas herramientas de rating, os exigen un mínimo de nota en ese rating, hasta que no lleguéis a ese mínimo no podéis firmar un contrato con ellos y además luego esa monitorización del rating es continua durante todo el proceso de relación contractual con ellos. Entonces, bueno, pues se utiliza mucho y luego también incluso, bueno, pues análisis de seguridad, la obligatoriedad, algunos os obligan a hacer una auditoría de ciberseguridad para que les deis el resultado de esa auditoría para que ellos, bueno, pues estén seguros de que por vuestra parte, como proveedores, estáis en ese camino y estáis haciendo los deberes en el sentido con respecto a la ciberseguridad. Entonces, bueno, pues al final todo esto facilita ese cumplimiento de normativas y luego también, bueno, pues incide en la parte de una formación adecuada a nivel de ciberseguridad de todos los equipos y los usuarios de nuestra empresa y el que, bueno, pues digamos que con este tipo de medidas se da por hecho que entramos en una nueva tendencia, en nuevas iniciativas internas de promover la cultura digital, la cultura de ciberseguridad, porque esto nos obliga, al final, como comentaba Koldo, este tipo de normativas inciden mucho en los procesos de negocio, en nuestros procedimientos y nos obliga a irremediablemente entrar en una promoción interna de nueva cultura digital y de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, esta normativa de manera concreta lo que hace es analizar, bueno, pues como todas las normativas, diferentes controles. Los controles los divide en 3 categorías diferentes: seguridad de la información,
protección de prototipos y el tema de protección de datos en el caso de que cuando hablamos de información personal, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues lo que quería era compartir aquí la Excel con vosotros para que veáis un poco el tipo de controles que nos piden en cada una de las categorías. En el caso de la primera categoría de Information Security, bueno, pues aquí veis un poquito el tipo de controles que nos piden. Hablamos de lo que es el propio IT, políticas de seguridad en el propio IT, políticas que tenemos implementadas en la organización, cómo gestionamos la información, a nivel organizativo también. Bueno, pues este es un poco el tipo de controles que nos exigen, tema lógicamente de gestión de inventarios, cómo hacemos la gestión, si tenemos un inventario activo y lo gestionamos de manera adecuada. Lógicamente aquí entra la parte de gestión de riesgos, que también comentaba Koldo, cómo gestionamos los incidentes, cómo actuamos una vez que detectamos un incidente de ciberseguridad. También entra un poco en la parte de recursos humanos con relación a cómo hacemos el alta, baja de usuarios, cómo asignamos los permisos sobre esos assets a los usuarios, el acceso a la información, el acceso a las carpetas, toda esa parte que también es importante. Entra también en la parte de safety y continuidad de negocio, ¿vale? Bueno, pues este tipo de información. Como veis, es como si fuera una ISO 27000. O sea, habéis visto ahí, es implementar un sistema de gestión de seguridad. En este caso, TISAX han cogido más o menos una ISO 27000 y lo han adecuado a sus necesidades. Y, lógicamente, entra también en la parte de cifrado, porque es clave cuando hablamos de seguridad en el dato y en la transmisión de los datos, ¿vale? Luego, la otra categoría de prototipo, aquí se centra más en lo que es la protección relacionada con la información del producto, de diseño, de prototipo. Pero bueno, siempre centrado en la parte de los datos, o sea, de cómo se almacenan esa información sobre los prototipos que, lógicamente, muchas veces se comparten entre clientes y proveedores, con el objetivo de que esa información también se almacene y se transmita de manera segura, ¿vale? Toda esa información, cómo gestionáis los accesos, cómo controláis que esa información confidencial, por qué medios puede salir de la organización, cómo controláis que no salga, que no se pueda, que las personas a esos datos solamente accedan las personas que deben acceder y que no se pueda sacar de la organización de manera que no sea la adecuada, ¿vale? Pues bueno, un control, incluso también el poder ser capaces de si se detecta que ha habido una fuga de información, ha habido una filtración con ese tipo de información, el poder tener herramientas, mecanismos para investigar y para saber cómo y quién ha sido el causante, ¿vale? Y luego también la parte de lo que es la propia protección de los datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco el tipo de, o sea, este es en concreto todos los controles que aplica el TISAX, que al final lo que estamos viendo es que, bueno, muchos de estos controles se repiten en muchas de las normativas y las nuevas que vayan saliendo también probablemente tengan mucho en común con esta normativa, ¿vale? Y aquí queríamos presentarnos este ejemplo, que es por donde ahora van a llegar todos los requerimientos que vuestros clientes os puedan requerir, o viene por legislación o va a venir por normativas estándares sectoriales. Sí, incluso, bueno, pues también nos han llegado empresas que más allá de una normativa, al cliente lo que le pasa a una Excel con una serie de controles que son al final también siempre muy parecidos a este tipo de preguntas y de controles y que en este caso al final lo que le exigen es, bueno, la respuesta de saber cómo están en cada uno de esos controles y para aquellos controles en los que no se cumple un compromiso de cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar en esos controles que no cumplimos para llegar a cumplirlos y cuándo, en cuánto tiempo, ¿vale? Y lógicamente por parte del cliente habrá un seguimiento para cuando se cumplen esos plazos tener los mecanismos para pedir que efectivamente esas medidas que se habían propuesto se han cumplido, ¿vale? Entonces, bueno, durante los próximos meses sí creemos que va a haber ahí mucho movimiento con relación a este tipo de normativas, de exigencias. Y bueno, pues lo que hacemos en ese entorno es nosotros, bueno, pues intentar ayudaros con diferentes proyectos, anticiparnos un poquito a esto que vemos que va a empezar a llegar y ayudaros en lo posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que queríamos ahora es comentaros los proyectos que vamos a sacar durante el año que viene, ¿vale?
El primero es, este año ya hemos hecho la primera, hicimos la primera edición de este proyecto, el proyecto de Bridge and Attack Simulation. Algunos de los que estáis aquí habéis participado en el proyecto. La verdad es que la primera edición ha ido bastante bien y bueno, como se nos han quedado empresas fuera, no he podido participar en el proyecto porque teníamos un número limitado de empresas, pues vamos a sacar durante el 2023 otra vez otra edición del mismo proyecto para que podáis participar. Aquí lo que hacemos es, utilizamos una tecnología que montamos un agente del fabricante de la tecnología que usemos en un equipo vuestro en vuestra organización, que es un equipo que normalmente está perfilado como si fuera un equipo de usuario, con las mismas herramientas y las mismas políticas de seguridad del equipo de usuario. Y la tecnología lo que hace es desde fuera lanzar diferentes ataques, hablamos de ataques reales, la última versión del Lockbit, de los últimos ataques que sabemos que están llegando, pero lógicamente inocuos, están diseñados para que no causen ningún daño en la red, en la organización. Y lo que se observa es, de todos esos ataques que se lanzan, cuáles han conseguido llegar al objetivo, a ese equipo que tenemos con el agente instalado en nuestra red. Y a la vista de cómo han ido avanzando esos ataques, cuáles han tenido éxito, normalmente son ataques que tienen lógicamente como los que recibimos diferentes fases. Quizás vemos que alguno las ha conseguido, no ha acabado con éxito, pero se ha conseguido pasar alguna fase. Entonces, os compartimos los resultados sabiendo compartimos cuáles de esos ataques han tenido éxito y cuáles no, y sobre todo la parte más interesante a la vista de esos resultados, las propuestas de mejora. Mejoras a corto, a medio y a largo plazo que podéis implementar en vuestra red para que, con el objetivo de parar esos ataques, ¿vale? Para que si esos ataques fueran reales, estar seguros que vuestra infraestructura de seguridad sería capaz de pararlos. Entonces, al final es una auditoría técnica muy real de vuestra infraestructura de seguridad para ver realmente cómo bien está preparada para parar esos ataques. Y bueno, pues un poco el feedback que estamos teniendo de la primera edición es que es un proyecto muy real y con, bueno, pues, en el primer informe ya recibís información muy interesante para cometer acciones técnicas reales a corto plazo, o sea que es un proyecto muy práctico, ¿vale? Bueno, ahora estamos licitándolo, cuando a principios del año que viene lancemos la segunda edición, os avisaremos a través de ACB para que podáis daros la oportunidad de participar. El segundo, muy ligado con lo que comentamos de la cadena de suministro, hemos sacado un proyecto para ayudaros a realizar esa autoevaluación con respecto a vuestra red, a vuestra red industrial, ¿vale? No, perdón. Este lo cuento yo. Vale, este proyecto de cadena de suministro es un proyecto que luego daremos una pincelada, que es enlazado con las normativas que hemos visto antes de TISAX y otras normativas que van a venir. Vamos a sacar un buscador en el cual podréis buscar, según el país y según el sector al que vayáis a vender vuestros productos y servicios, qué normativas o estándares de seguridad os pueden exigir. De esa manera, lo que buscamos es que conozcáis en vuestro sector qué es lo que está impactando en el mundo, qué normativas os van a exigir y qué certificaciones pueden llegar a exigir diferentes clientes según los diferentes sectores. Es un trabajo que lo empezamos a hacer a partir de septiembre, octubre iniciamos este proyecto y la idea es que para marzo tengamos ese buscador abierto para todo el mundo en el que podáis meter directamente sector automoción Alemania, pues te saldrá, aparte de TISAC, las otras 5 que te pedirán si vendes prototipos, si vendes productos, si vendes máquinas. Bueno, pues las diferentes normativas, estándares, leyes y estándares de seguridad que os van a aplicar por sector y por país. Sí, ahí os aparecerá el nombre de la normativa y un resumen y el link a la normativa, porque las normativas, como sabéis, tienen coste, pero bueno, para que luego podáis descargarosla. Pero bueno, es una manera hay miles de normativas diferentes en todo el mundo. Ese trabajo previo intenso de búsqueda de normativas, facilitaros mucho para que ya sepáis en cada proyecto qué es lo que la normativa que os puede aplicar, ¿vale? Y el siguiente, ese que estaba contando antes. Y ahí lo que queremos es hacer un proyecto de evaluación de seguridad en vuestro entorno productivo, en vuestra red OT, ¿vale? Que lo queremos basar en la 6.2, vamos a basar en la 6.2.4.4.3 para que esta evaluación nos valga, como podéis sacar una foto, porque al final la 6.2.4.3 va a ser la normativa que va a marcar
a nivel industrial, las nuevas normativas que vayan saliendo van a estar basadas en 6243. O sea que la idea es, bueno, pues ayudaros previamente para que os empecéis ese trabajo de autoevaluaros y veáis cómo estáis con respecto a esa normativa. Lo vamos a hacer con una primera parte del autodiagnóstico. Sabéis que tenemos nosotros un autodiagnóstico gratuito que algunos habéis hecho. Teníamos la edición básica y ahora vamos a sacar una edición con este proyecto más completa, con más controles de la NIS, de la 62443. Entonces, la primera parte del proyecto será evaluar con vosotros, sentarnos con vosotros y ir por todos esos controles de ese autodiagnóstico para poder evaluaros y ayudaros. Como resultado tendréis un informe con el resultado de esa auditoría, que eso ya incluso puede ser una manera de demostrar a vuestros clientes cuál es vuestra foto con respecto a vuestra ciberseguridad y que bueno, pues estáis en ese camino de mejorar. Y luego también el autodiagnóstico arroja un informe con propuestas de mejora para poder mejorar el cumplimiento de las normativas. Y luego lo que utilizaremos también es diferentes tecnologías, como ya las compartiremos con nosotros, tipo bueno, Nozomi, Tenable, Nessus, que lo que vamos a hacer es ir a vuestra Tenable, Nessus, Network Topology Matter, ZIG, WhatsApp, Nozomi y Pronet, ¿vale? En el caso de que tengáis protocolos Profinet. Lo que iremos es, con todas esas tecnologías, a vuestra planta. Pondremos, bueno, en algunos casos sondas, bueno, depende de la tecnología de una manera diferente. Iremos a vuestra planta industrial para hacer un análisis de vuestro tráfico industrial, de vuestra planta industrial, de vuestra segmentación y con ese análisis que hagamos de vuestra red, también al final el resultado del proyecto para nosotros va a ser diferentes informes con respecto a la normativa 6443, con respecto a vuestra segmentación de red, con respecto a la gestión de sistemas, bueno, informes que os ayuden a ver cómo estáis en esta parte muy OT y con propuesta de mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una ayuda, es un proyecto también con el que intentamos ayudaros a anticiparos a toda esa parte de normativas y el proyecto está muy ligado con la 66443, ¿vale? Lo mismo, cuando lo iniciemos, a través de AFM os lo comunicaremos para que podáis participar en él. Igual que todos los proyectos que hacemos, siempre, bueno, y además en este caso que hablamos de ya ir a vuestra planta y poner equipos y conectarnos, lo haremos lógicamente intentando que le dediquéis el menor tiempo posible, intentando bueno, pues, estorbar lo menos posible, ¿vale? Y intentando aportaros valor. Y luego por la parte de ciberejercicios, que bueno, ya te comentaba también antes, nosotros también para el 2023 es un proyecto clave que queremos hacer. Vamos a hacer dos tipos de ciberejercicios, ¿vale? Unos van a ser presenciales, vamos a coger unas cuantas empresas y vamos a hacer en una mañana con vosotros una simulación de un ciberincidente. Probablemente, bueno, todavía estamos en proceso de licitación, pero la idea es un ciberincidente basado en ransomware. En este caso haremos dos fases. Una primera fase con el equipo de IT de la empresa, hacer ese ensayo solamente con el equipo de IT, para que vean cómo es el escenario que hemos montado, bueno, para preparar un poco al equipo de IT para la sesión final. Y luego en la segunda sesión, que ya sería la sesión final, lo que haremos es juntar el comité de crisis, lanzar esa misma simulación y basado en una estrategia de gaming, ir viendo cómo el comité de crisis va respondiendo, cómo vais respondiendo a ese ejercicio, qué decisiones estáis tomando, y en función de las decisiones que vayáis tomando y cómo vais actuando, el ciberincidente va tomando un camino u otro, ¿vale? Con el objetivo de que al final, después, una vez que se termine el ciberejercicio, tengáis un informe en el que evaluamos cuál ha sido la respuesta de la empresa y recomendaciones de mejora. Y haremos otro, pensado más, el que he comentado, estamos pensando más en empresas de cierto tamaño, medianas o grandes, y otro enfocado a la pyme, en el que está basado en roleplay. Y ahí hacemos también dividido en dos partes. Una formación online pensada para todos los usuarios de la empresa, basado en diferentes escenarios usando roleplays, en el que todos los usuarios de la empresa puedan entrenarse en qué hacer si pasa un ciberincidente.
y otro presencial con los equipos de intervención, con los equipos técnicos, en el que hacemos esa simulación en presencial con ellos y guiándoles un poco y ayudándoles un poco cuál sería su respuesta con respecto a un incidente. En los dos casos, bueno, pues intentando ayudaros también para prepararos, que ahí bueno, también detectamos que tenemos ahí márgenes de mejora y que esa parte de preparación y de entreno ante un incidente no tenemos tan bien engrasado como deberíamos y bueno, pues con el objetivo de ayudaros también con eso, ¿vale? Y bueno, estos son los proyectos que lanzaremos durante el año que viene y que bueno, pues os invitaremos a que podáis participar. Y por nuestra parte, Patricia, yo creo Sí. que hemos cuadrado el horario. ¿Tiempo? Perfectamente. Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que somos afortunados teniendo entidades como la vuestra que nos va abriendo el camino, nos va traduciendo y simplificando al menos el mensaje con relación a la ciberseguridad y que vais activando distintos proyectos a los que animo a los participantes a que participen y contacten con vosotros porque, pues porque tenéis la puerta abierta, ¿no?, para que se participe. En el chat no he visto ninguna pregunta, pero aquí en AFM tenemos en una sala al grupo de trabajo de ciberseguridad que está reunido porque luego después de este webinar iba a seguir trabajando y me comentan que tienen alguna pregunta, espero que fácil, para vosotros. Entonces, si desde la sala lanzan la pregunta. A ver. Sí, se oye. Vale. Bueno, Aitor Ginto de Ibarmia. La pregunta muy básica, pero ¿qué es un equipo conectado? Es decir, un equipo conectado a la red de cliente. Con capacidades de conexión. Que tengan la posibilidad de conectarse. Claro. Y un poco desde la perspectiva del fabricante de equipamiento, ¿Cómo se unifican todas estas perspectivas de un seguimiento continuo del activo, digamos, con una tendencia cada vez mayor en donde los clientes no permiten conexión? Es decir, los equipos de automatización están desconectados y los fabricantes no tienen acceso a ellos. ¿Cómo se unifican estas dos perspectivas? La parte de gestión de vulnerabilidades, que es lo que te exige esa normativa, te va a exigir que tú, sobre ese tipo de máquina que has vendido, lo tengas en tu fábrica y detectas una vulnerabilidad sobre tu máquina, la despliegues luego la de tus clientes. Se conecten y la puedas desplegar. O sea, tú tienes que tener la capacidad. Mira, eso lo están haciendo ya los PLCs de Siemens, etcétera. Siemens, cuando de repente detecta una vulnerabilidad, luego saca un parche para parchearla. Al final, en el mundo del PLC ya lo están haciendo, el PLC está conectado, pero en el mundo de las máquinas os van a exigir lo mismo, que vosotros tengáis capacidad de cuando detectéis en ese software que está embebido en vuestra máquina una vulnerabilidad, porque habéis pasado dentro de vuestro proceso de sistema de gestión de seguridad un test de vulnerabilidades sobre el software y detectas una vulnerabilidad, tendrás que parchearlo y tendrás que comunicar a tus clientes que se conecten para pasarle el parche. Por ahí se va, si no están conectados, por ahí va a ser la manera de trabajar. Sí, pero bueno, al final vais a tener que tener la posibilidad de conectar para hacer este proceso, no queda otra. A pasarle el parche seguro. Pero vosotros y todos, porque si no, no vais a poder vender el producto, entonces al cliente no le va a quedar otra que o sea, vais a tener que contar la manera de que podáis conectaros a ese equipo, porque ya sea a través de la red del cliente o no, que vosotros en el equipo que vendáis ya vendáis también tengáis esa caja con vuestra conexión independiente de la red del cliente. No es o sea, de hecho, es por toda la tendencia de crear un black box en el cual, con toda la medida de seguridad, esa conexión para que... que no dependas de la red del cliente, que incluso bueno, el hecho de no estar conectado es bueno para él y sobre todo es bueno para vosotros porque disminuye el riesgo y tú tienes, al final, siempre decimos, cuando te conectas a través de la red del cliente, dependes de que el cliente en su red tenga bien hechas las cosas, ¿no? Y eso te genera, bueno, pues genera riesgos de cosas que hay en la red del cliente que te puedan pasar a tu máquina y al revés. Entonces, lógicamente supone un coste extra, pero si tú en esa máquina tienes ya tu caja negra con tus medidas de seguridad y tu conexión a través de una SIM a Internet, pues te facilita el control de esa máquina, disminuye los riesgos o por lo menos tú los tienes todos controlados y tal como marca la normativa no va a quedar otra.
porque tienes que poder conectarte a esa máquina para actualizarla. Buenas, muchas gracias por toda la explicación, ha estado muy completa. Soy David Ramos de Loire. Sí. Otra pregunta. Habéis hablado de la directiva NIS 2, que Sí. habéis hablado que podría estar para 2024, pero no habéis dado fechas para el Cyber Resilience Act. Cyber Resilience Act, el borrador se publicó el 16 de septiembre de este año. Primer borrador. Esto puede ser, se habla del 2024. 2024 o 2025, sí. O sea, esto va a tardar, ¿eh? Sí. Vale. Lo que pasa es que tener un poco... lo he querido sacar aquí porque igual la ley no te exige, pero tu cliente te lo va a exigir. Según el sector donde vayas a vender, ¿eh? Te va a decir, oye, como esto viene, empieza a autoevaluarte. De hecho, y trabajando y hablando con Patricia en Cecimo, ya están sacando white papers en los cuales están potenciando la autoevaluación. O sea, empezar a autoevaluar vuestros productos porque va a llegar el momento que el mercado lo va a exigir. Vale, y habéis hablado también de TISAX. ¿Ahí conocéis algún proveedor o cliente aquí del País Vasco en el que se le haya pedido ya algo similar? Un proveedor, porque nosotros trabajamos también para el sector de automoción. Sí. Sí. De hecho, hay alguno que está conectado a esta charla que le ha tocado, vale. Sí, está sacando, sí. Y referente al tema que ha comentado Aitor, a nosotros también nos ha pasado algo parecido. Salió una vulnerabilidad de Siemens y había que hacer una carga de firmware de los PLCs de Siemens, y esto había que hacerlo en local, porque al final esa carga tardaba un montón y se podía quedar frito el PLC. O sea, había que ir a la línea in situ con el portátil a hacerle la carga del nuevo firmware. Sí. Claro. Sí, eso es lo que comentaba Colda. Al final os exige a ser una empresa de servicios, porque eso alguien lo tiene que pagar. Y hay casos en los que efectivamente, aunque esa máquina esté conectada, no te puedes arriesgar. La actualización puede ser mucho más crítica, entonces hay que hacerlo esencialmente in situ porque no te arriesgas a que estás a kilómetros. Le dejas frito el PLC y a ver cómo produce luego. Claro. Eso es. Entonces eso exige que en vuestra propuesta de mantenimientos pues tengáis en cuenta estas problemáticas, estos posibles problemas. Al final tenéis que gestionar, es un servicio más que tenéis que prestar sobre vuestra máquina. Imaginar costes y sus... Sí. Está claro. Muchas gracias. Pues muchas gracias. 5 minutos sobre el programa, con lo cual yo creo que podemos dar por finalizado. Hemos tardado en empezar, o sea que... Sí, no, vamos, just on time, perfecto. Muchísimas gracias.